Era la noche del 8 de mayo de 2025. 60.000 almas esperaban en la plaza de San Pedro. El humo blanco había señalado algo histórico. Pero nadie imaginó que las primeras palabras del nuevo Papa romperían siglos de tradición, y millones llorarían al escucharlo. Las cámaras del mundo entero apuntaban al balcón central. Los comentaristas hablaban en decenas de idiomas. Pero lo que estaba por suceder cambiaría para siempre la relación entre Roma y América Latina. Hermano, hermana, si hablas español, si tu corazón late con sangre latina, si alguna vez rezaste un Ave María con tu abuela, detén todo lo que estás haciendo. Este video es para ti. Soy tu hermana María, y lo que estoy por contarte va a cambiar la forma en que ves la Iglesia para siempre. Porque por primera vez en 2000 años de historia, tenemos un Papa que nos habla primero a nosotros. No en latín. No en italiano. En español. En nuestro idioma. Pero espera, hay más. Robert Francis Prevost. Cuando los cardenales pronunciaron este nombre estadounidense, el mundo latino suspiró decepcionado. Otro papa gringo, murmuraban en las calles de Buenos Aires. Otro que no nos entiende, lamentaban en Ciudad de México. Pero hermanos, hermanas, lo que el mundo no sabía es que este hombre de nombre anglosajón escondía el secreto más hermoso de la Iglesia moderna. Un secreto que haría llorar a millones desde Tijuana hasta Tierra del Fuego. Porque durante 20 años, este gringo no fue un misionero más en Perú. Se convirtió en uno de nosotros. Más latino que muchos latinos. Caminó descalzo por comunidades donde ni Google Maps llega. Aprendió a rezar el rosario con abuelas que no sabían leer pero conocían a Dios de memoria. Celebró misas en patios de tierra, con gallinas interrumpiendo la homilía y niños jugando entre las bancas. En Chiclayo, nadie lo llamaba Reverendo Prevost. Era simplemente Padre Roberto. El gringo loco que prefería la chicha morada al vino francés. El cura que hablaba español con acento peruano. El obispo que llegaba a los pueblos olvidados en una camioneta que se quedaba varada en el barro, que dormía en petates, que comía lo que había, papa hervida, maíz tostado, queso de cabra. Padre Roberto, le decían las viejitas, usted es más peruano que el ceviche. Alto. Antes de continuar necesito que hagas 3 cosas. Ahora mismo primero, escribe en los comentarios, soy de tu país. Quiero ver cuántos latinos estamos aquí. México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador. Todos, hagamos. Que este video sea el grito latino más grande de YouTube. Segundo, dale like ahora mismo. No esperes al final. Si eres latino, si hablas español, si tu abuela te enseñó a rezar, este like es tu voto. Es decir, aquí estamos. Tercero, suscríbete y destroza esa campanita, porque lo que viene, hermano, hermana, lo que viene va a cambiar tu vida. Y no es exageración. ¿Listos? Respira hondo. Porque aquí viene la historia que el Vaticano no esperaba que supieras. El cónclave había sido intenso. 2 días de votaciones. Los favoritos iban cayendo uno a uno. Y entonces, en la 4ª votación, sucedió lo impensable. El cardenal Prevost alcanzó los votos necesarios. Cuentan los cardenales presentes que cuando escuchó su nombre, palideció. ¿Aceptas?, le preguntaron en latín. Y él, con los ojos llenos de lágrimas, respondió, acepto, por los pobres de América Latina. Eligió el nombre de León XIV. Un nombre que no se usaba desde 1903. Pero pocos entendieron en ese momento el mensaje oculto. León XIII había sido el Papa de la Justicia Social, el que habló por primera vez de los derechos de los trabajadores. Y ahora, 122 años después, otro León llegaba, pero esta vez, con sandalias peruanas bajo la sotana papal. Mientras se preparaba en la sala de las lágrimas, mientras le ajustaban las vestiduras blancas, León XIV hizo algo que ningún papa había hecho antes. Sacó de su bolsillo una pequeña cruz de madera. La misma que le había regalado una anciana en Chulucanas. La besó y murmuró, Virgencita de Chapí, dame fuerzas. Los maestros de ceremonia se miraron confundidos. ¿Quién era esa virgen? No estaba en ningún manual vaticano.
Pero para los peruanos que luego escucharían esta historia, todo cobraría sentido. La Virgen de Chapí, patrona del sur del Perú. La que acompaña a los más pobres. La que nunca abandona. A las 19:22, las puertas del balcón se abrieron. El cardenal protodiácono Dominic Manberti pronunció las palabras tradicionales, Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Y entonces apareció León XIV. Vestido de blanco, pero algo no cuadraba. Los expertos en protocolo vaticano lo notaron de inmediato. No llevaba los zapatos rojos papales. Sus pies calzaban unos zapatos negros, gastados, con las suelas delgadas por el uso. Eran los mismos zapatos con los que había caminado por los barrios de Chiclayo. Los que se llenaron de barro en las comunidades de la sierra. Los que nunca quiso cambiar porque, como él decía, ¿cómo voy a entender el camino de los pobres si no camino con sus mismos zapatos? La multitud esperaba el saludo tradicional en latino e italiano. El protocolo dictaba comenzar con una bendición formal. Pero León XIV miró a la multitud. 60.000 personas de todos los continentes. Y en ese momento, el cielo pareció detenerse. La paz sea con ustedes, comenzó en italiano. Normal hasta ahí. Pero entonces, sus ojos se humedecieron. Buscó entre la multitud, como si pudiera ver más allá de las fronteras. Y sucedió. Y si me permiten también una palabra, un saludo, a todos aquellos, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. En español. El nuevo Papa estaba hablando en español en su primera aparición. El silencio duró un segundo. Luego, como una ola, el grito surgió de miles de gargantas latinoamericanas, ¡viva el Papa! Las banderas de Perú, México, Argentina, Colombia, comenzaron a ondear frenéticamente. En la plaza, los latinos se abrazaban con desconocidos. Las lágrimas corrían sin vergüenza. Lo que sucedió en los minutos siguientes fue grabado por cientos de celulares y se viralizó en segundos. En Chiclayo, las campanas de la catedral comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. El sacristán juró después que sonaron solas. En la Plaza de Armas de Lima, miles de personas salieron espontáneamente. No era una concentración organizada. La gente simplemente salió de sus casas, de los restaurantes, de las tiendas. El Papa habló en español. Mencionó a Chiclayo, gritaban. En México, en la Basílica de Guadalupe, los peregrinos que hacían vigilia cayeron de rodillas. Una anciana de 87 años, Rosa María, le dijo a su nieta, mija, llevaba 50 años esperando escuchar a un papa hablar primero en español. Ahora puedo morir tranquila. Las redes sociales explotaron. Papa latinoamericano se convirtió en tendencia mundial en minutos. Un video de TikTok de un joven peruano llorando mientras gritaba es nuestro. El Papa es nuestro, alcanzó 10 millones de vistas en una hora. En Argentina, en el barrio de La Boca, la gente salió con cacerolas, pero no a protestar. Era una celebración. Tenemos un Papa que habla en español desde el primer minuto, cantaban. Colombia no se quedó atrás. En Bogotá, los estudiantes de la Universidad Javeriana organizaron una procesión espontánea. Francisco nos abrió el camino, León XIV lo confirmó, América Latina está en el corazón de la Iglesia, decía su pancarta. Pero quizás la escena más conmovedora ocurrió en un pequeño pueblo de Oaxaca, México. Doña Carmen, una indígena zapoteca de 92 años, estaba viendo la transmisión en el único televisor del pueblo. Cuando escuchó al Papa hablar en español, se levantó de su silla de ruedas. Sus hijos corrieron a sostenerla, pensando que se caía. Pero no. Estaba de pie, llorando y aplaudiendo. El Padrecito habla como nosotros, repetía una y otra vez. A la mañana siguiente, 9 de mayo, llegó el momento de la primera misa papal en la Capilla Sistina. Los 133 cardenales se reunieron. Las cámaras del Vaticano transmitirían al mundo. Todo estaba preparado según el protocolo milenario. Pero León XIV entró de manera diferente. No con la pompa acostumbrada.
caminaba despacio, casi nervioso. Cuando llegó al altar, en lugar de comenzar inmediatamente, se detuvo. Cerró los ojos. Y entonces hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Se arrodilló. No una genuflexión rápida. Se arrodilló completamente y puso su frente en el suelo. Un minuto completo de silencio absoluto. Los cardenales no sabían si arrodillarse también o permanecer de pie. La confusión era palpable. Cuando finalmente se levantó, tenía los ojos rojos. Comenzó la misa en latín, como dicta la tradición. Pero cuando llegó el momento de la homilía, hermanos cardenales, comenzó en italiano. Y entonces, cambió, permítanme hablarles desde el corazón, en el idioma en el que aprendí a amar a Cristo. Y continuó en español. Este es el idioma de mi fe. No el idioma en el que nací, sino el idioma en el que renací. En español aprendí a rezar el rosario con doña Julia en Piura. En español escuché las confesiones de los campesinos de Chulucanas. En español consolé a las madres que lloraban a sus hijos desaparecidos. En español canté villancicos en Navidades sin regalos pero llenas de fe. Un cardenal italiano murmuró algo a su compañero. Pero el cardenal mexicano a su lado lo silenció con una mirada. Las lágrimas corrían por las mejillas de varios cardenales latinoamericanos. Sé que rompo el protocolo, continuó León XIV. ¿Pero de qué sirve el protocolo si nos aleja del pueblo? Cristo no hablaba en la lengua del imperio. Hablaba arameo, la lengua de los pobres. Y yo aprendí a ser sacerdote en la lengua de los olvidados de América Latina. Entonces hizo algo aún más revolucionario. Llamó a 2 personas para que leyeran las lecturas. No eran cardenales. No eran obispos. Eran 2 mujeres, Sor Teresa, una religiosa hondureña que trabajaba con niños de la calle, y Sor Nelis, una misionera de Ghana que servía en las favelas de Sao Paulo. El murmullo entre los cardenales fue audible. Esto no había pasado nunca en una misa papal inaugural. Las mujeres, visiblemente emocionadas, leyeron con voces temblorosas pero firmes. Pero el momento que definiría su papado estaba por llegar. Después de la misa, León XIV debía retirarse inmediatamente a sus aposentos. El protocolo era claro, no hay interacción con fieles después de ceremonias oficiales. Pero mientras caminaba por el corredor, escuchó voces. Un pequeño grupo de peregrinos latinos había logrado llegar hasta un patio interno. Entre ellos, una niña peruana de 7 años, Sofía, sostenía un cartel hecho con cartulina: Santo Padre, reza por mi papá. Los guardias suizos se movieron para alejar al grupo. Pero León XIV levantó la mano. Esperen, dijo. Y caminó hacia ellos. La madre de Sofía, con lágrimas en los ojos, empujó suavemente a su hija hacia adelante. La niña, tímida, extendió hacia el Papa una hoja de papel doblada muchas veces. León XIV se agachó. No solo se inclinó. Se puso de rodillas frente a la niña, quedando a su altura. ¿Cómo te llamas, princesa? Sofía, susurró ella. Sofía, qué nombre tan hermoso. ¿Qué es esto que me traes? La niña desdobló el papel. Era un dibujo hecho con crayones. Una Virgen de Guadalupe con colores chillones, trazos infantiles. Y abajo, con letra irregular: mi papá está desaparecido. No quiero que Dios lo olvide. El silencio fue total. Los guardias, los peregrinos, hasta los cardenales que habían seguido al Papa, todos contenían la respiración. León XIV tomó el dibujo con ambas manos, como si fuera la reliquia más sagrada. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Cómo se llama tu papá, Sofía? Miguel. Miguel Ángel. Como el ángel. El Papa asintió lentamente. Se quitó el subcheto blanco, el solideo papal, y se lo puso a la niña en la cabeza. Era enorme para ella, le cubría hasta los ojos. Algunos sonrieron entre lágrimas. Sofía, quiero que sepas algo. Dios nunca olvida. Nunca. Y yo tampoco voy a olvidar a Miguel Ángel. ¿Me entiendes? Voy a rezar por él todos los días. Y tú, cuando te pongas triste, recuerda que el Papa está rezando por tu papá.
La niña asintió, el solideo bamboleándose en su cabecita. Entonces León XIV hizo algo más. Se quitó la cruz pectoral, la cruz que contenía reliquias de San Agustín, y la puso en las pequeñas manos de Sofía. Esta cruz ha estado conmigo mucho tiempo. Ahora quiero que la tengas tú, para que recuerdes que nunca están solos. La madre de Sofía sollozaba abiertamente. Los peregrinos lloraban. Hasta los estoicos guardias suizos parpadeaban rápidamente. Hermanos, si esta historia te está conmoviendo tanto como a mí, necesito que hagas algo. Compártela. Compártela ahora mismo. Que todo el mundo conozca al Papa que se arrodilla ante los niños, que rompe protocolos por amor. Dale like si también lloraste con Sofía. Comenta, yo también tengo un desaparecido si conoces este dolor. No estás solo. Lo que sucedió después fue un milagro sociológico. No hubo ningún decreto papal, ninguna encíclica, ninguna orden oficial. Pero América Latina comenzó a transformarse. En México, las parroquias que llevaban años medio vacías se llenaron. El padre José, de una iglesia en Ecatepec, contó, el domingo después de lo de Sofía, tuve que dar 4 misas extra. La gente llegaba diciendo, si el Papa puede arrodillarse ante una niña, yo puedo arrodillarme ante Dios, punto. En Colombia, grupos de madres de desaparecidos se organizaron para rezar juntas. Crearon el Rosario de Sofía, cada cuenta, un nombre de un desaparecido. La iniciativa se extendió por todo el continente. En Argentina, jóvenes que hacía años no pisaban una iglesia comenzaron a asistir. No es que me haya vuelto beato, explicó Juan, un universitario de Buenos Aires. Es que por primera vez siento que el Papa me entiende. Habla mi idioma, literal y metafóricamente. Pero el cambio más profundo está ocurriendo en Perú. En Chiclayo, la ciudad del Papa, ya se habla de crear una fundación para buscar desaparecidos. La quieren llamar Miguel Ángel, como el papá de Sofía. Las esperanzas son altas de que con el apoyo papal, muchas familias puedan reunirse. Cada aparición pública de León XIV traía nuevas sorpresas. En su primera audiencia general, no se sentó en el trono papal. Colocó una silla simple y pidió que los enfermos se sentaran a su lado, a su mismo nivel. Cuando le presentaron el menú del Vaticano, preguntó, ¿no tienen quinoa? Los cocineros, confundidos, tuvieron que googlear qué era eso. Ahora, todos los viernes, el Papa come quinoa con charqui, como en sus días en Perú. Cambió el protocolo de las audiencias. Antes, los visitantes debían esperar horas. Ahora, León XIV aparecía sin avisar, mezclándose con la gente. ¿Para qué esperar? El tiempo es de Dios, no del protocolo, decía. En vez de los costosos regalos papales tradicionales, comenzó a dar rosarios hechos por prisioneros peruanos. Cada cuenta es una oración por la redención, explicaba. Sus tweets, porque sí, continuó con la cuenta papal de Twitter, comenzaron a incluir dichos latinoamericanos. Hoy no se fía, mañana sí, tuiteó un día, causando confusión en el Vaticano pero risas en toda América Latina. Instituyó los miércoles de mate, donde recibía a obispos latinoamericanos para tomar mate y hablar sin protocolo, como hermanos. Los obispos europeos miraban con cierta envidia estas reuniones informales. Apenas 5 días después de su elección, mientras el mundo aún procesaba lo ocurrido, León XIV hizo un anuncio que nadie esperaba tan pronto. En su primera rueda de prensa, reveló sus planes para una gira papal. No sería a Tierra Santa. No a los grandes santuarios europeos. Sería a América Latina. Y comenzaría por Ayacucho, Perú, una de las zonas más afectadas por la violencia de los años 80. Voy a caminar donde la iglesia más debe caminar, junto a los que sufren, anunció. El itinerario incluía las favelas de Brasil, los barrios marginales de México, las villas miseria de Argentina. No habría grandes misas en estadios. Solo encuentros en parroquias pequeñas, en comedores populares, en centros de rehabilitación. Cuando la Oficina de Protocolo del Vaticano presentó el plan de seguridad, blindaje total, rutas cerradas, acceso limitado, León XIV lo rechazó. Si no puedo tocar a mi pueblo, ¿para qué voy? Cristo no viajaba en papamóvil.
La noticia corrió como pólvora. En cada país del itinerario, la gente comenzó a prepararse. No con banderas y pancartas políticas, sino con rosarios y cantos. Los gobiernos, nerviosos, no sabían cómo manejar a un papa que rechazaba los protocolos de seguridad. Pero había una parada especial en el itinerario. Chiclayo. El papa volvería a casa. Doña Julia, la anciana con quien aprendió a rezar el rosario hace 30 años, ahora de 95 años, comenzó a tejer una chalina. Para que no se resfríe mi padrecito Roberto, decía. Los niños de las escuelas practicaban cantos en español y quechua. Las madres cocinaban para congelar, preparándose para alimentar a miles de peregrinos. Y Sofía, la niña del dibujo, guardaba todos los días una flor para darle al papa. Su padre seguía desaparecido, pero ella seguía esperando. El papa no olvida, repetía cada noche antes de dormir. Pero más allá de los gestos, más allá de los símbolos, lo que León XIV representaba era algo más profundo. Era la confirmación de que la fe no necesita idiomas imperiales ni protocolos milenarios. Que Dios habla todas las lenguas pero escucha especialmente los susurros de los olvidados. En una entrevista, cuando le preguntaron por qué rompía tantos protocolos, León XIV sonrió con esa sonrisa tímida que lo caracterizaba. Los protocolos son como los zapatos nuevos. Pueden ser muy bonitos, muy correctos, pero si lastiman los pies, ¿cómo caminas con tu pueblo? Yo prefiero mis zapatos viejos. No son elegantes, pero me llevan a donde necesito ir, junto a los que sufren. Cuando le insistieron sobre el uso del español en momentos solemnes, fue más directo. El Espíritu Santo en Pentecostés no esperó que todos aprendieran hebreo. Habló en la lengua de cada uno. ¿Por qué la Iglesia debería ser diferente? El amor de Dios no necesita traducción. Teólogos conservadores criticaban sus métodos. Pero León XIV respondía con hechos, no con debates. Mientras ellos escribían documentos, él visitaba cárceles. Mientras discutían sobre liturgia, él consolaba a madres que lloraban a sus hijos. Un periodista italiano, famoso por su cinismo, lo siguió durante una semana. Al final, escribió, no sé si este papa está cambiando la Iglesia. Pero sí sé que está cambiando corazones. Y tal vez, solo tal vez, esa es la única revolución que importa. El efecto León XIV fue especialmente notable en los jóvenes. Una generación que había crecido alejada de la Iglesia, de repente encontraba en este papa un referente inesperado. En TikTok, el hashtag #Papa que habla español acumuló 1.000 millones de vistas. Jóvenes creaban videos explicando por qué volvieron a la Iglesia. No eran videos de conversión dramática, sino testimonios simples. Un papa que se arrodilla ante una niña me hace pensar que tal vez Dios sí se preocupa por nosotros. Las universidades católicas reportaron un fenómeno curioso. Estudiantes de carreras seculares comenzaban a tomar cursos de teología como electivos. No para ser sacerdotes, sino para entender mejor su fe. En Spotify, playlists de música católica en español alcanzaron el top 10. Cantantes seculares comenzaron a incluir temas espirituales en sus álbumes. No es que me haya vuelto mocho, explicó un reggaetonero famoso. Es que el Papa me recordó que mi abuela rezaba por mí. Y quiero honrar eso. Los memes del Papa se volvieron virales, pero no eran burlas. Eran celebraciones cariñosas. Su frase "este es el idioma de mi fe" se imprimió en millones de camisetas, no como merchandise religioso, sino como declaración de identidad cultural. Psicólogos sociales estudiaban el fenómeno. Cómo un hombre de 70 años, célibe, religioso, se había convertido en ícono juvenil. La respuesta era simple pero profunda: autenticidad. En un mundo de poses de Instagram y vidas falsas, León XIV era genuino. No actuaba para las cámaras. Era el mismo con cardenales que con niños de la calle. No todo era apoyo. Sectores ultraconservadores de la Iglesia veían con alarma estos cambios. Un grupo de cardenales europeos escribió una carta privada expresando su preocupación por el abandono de las tradiciones. León XIV respondió, también privadamente, con una sola línea: ¿qué tradición es más antigua que el amor? Los medios conservadores lo atacaban.
El Papa populista, lo llamaban. Está convirtiendo el Vaticano en un circo latinoamericano, escribió un columnista romano. Pero por cada crítica, surgían 1000 testimonios de vidas cambiadas. Sacerdotes reportaban confesionarios llenos después de años vacíos. Las colectas parroquiales aumentaban, no por campañas, sino por gratitud espontánea. Un obispo tradicionalista se quejó públicamente: este papa está destruyendo 2000 años de protocolo sagrado. La respuesta vino no de León XIV, sino de una monja mexicana de 90 años: Monseñor, con todo respeto, Jesús también destruyó protocolos. Por eso lo crucificaron los que amaban más las reglas que a las personas. Incluso algunos gobiernos latinoamericanos, acostumbrados a usar la religión políticamente, se sentían incómodos. Este papa no se prestaba para fotos propagandísticas. Cuando lo invitaban a eventos oficiales, preguntaba: ¿habrá pobres ahí? Si no, no voy. En apenas 5 días desde su elección, el impacto ya es medible. Aumento inmediato del 40% en asistencia a misas en América Latina. Miles de jóvenes regresando a las iglesias. Grupos de oración espontáneos surgiendo en barrios marginales. Incremento masivo en búsqueda sobre vocación sacerdotal. Explosión de contenido religioso en redes sociales. Pero León XIV no celebra estos números prematuros. En sus primeras declaraciones, dejó claro: no me interesa llenar iglesias si los corazones siguen vacíos. No me importan las estadísticas si no cambian vidas. Un solo corazón que vuelve a creer que es amado vale más que 1000 ceremonias perfectas. Estas palabras, dichas en su primera entrevista, ya circulan como mantra entre los fieles. Se habla de que preparará una encíclica que se titularía Dios habla tu idioma. Los teólogos especulan que no será un tratado complejo, sino una carta de amor a los olvidados. Seminaristas de todo el mundo ya están expresando deseo de aprender español. Si el Papa aprendió a amar en español, nosotros también queremos, dicen. Las iglesias comienzan a planear misas en lenguas locales. No solo las lecturas, toda la celebración. El Vaticano estudia crear un departamento especial para estas adaptaciones. Esta es la historia del Papa que eligió el amor sobre el protocolo, que prefirió la cercanía sobre la solemnidad, que nos recordó que Dios no solo habla todos los idiomas, sino que tiene un cariño especial por los acentos del corazón herido. León XIV no vino a cambiar doctrinas. Vino a recordarnos que la doctrina sin amor es címbalo que retiñe. Que un papa puede ser santo y humano. Que se puede servir a Dios sin olvidar de dónde venimos. Hermanos, si esta historia transformó tu corazón como transformó el mío, no la guardes. Compártela. Que cada latino sepa que tiene un papa que lo entiende, que habla su idioma, que conoce su dolor. Suscríbete a María Nos Habla para más historias que sanan el alma. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y ahora, el más importante, cuéntame en los comentarios, ¿qué significó para ti escuchar al Papa hablar en español? ¿Crees que visitará tu país? ¿Tienes algún desaparecido por quien quieres que recemos? Pero sobre todo, responde esto: ¿has vuelto a creer que Dios habla tu idioma? Yo soy María, tu hermana en la fe. Y quiero que sepas algo: no estás solo. Tienes un Papa que reza en tu idioma. Un Dios que entiende tu acento. Y una comunidad mundial que llora y ríe contigo. Que la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Chapí, la Virgen de Luján, todas las vírgenes morenas que cuidan a nuestro pueblo, te bendigan. Hasta el próximo video. Y recuerda, Dios no solo te ama en español.